Ahora vamos a ver a los números racionales, los vamos a construir, pero antes de construirlos quiero hacer un recordatorio. La resta en los números naturales no es cerrada, porque teníamos operaciones como esta, 37 menos 37, ¿a qué era igual? No lo sabíamos. Para poder hacer estas restas se tuvo que inventar el número 0. Ya una vez inventado el número 0, entonces ya podemos poner ahí que esto es igual a 0, ¿verdad? Tampoco podíamos hacer restas como estas, 14 menos 32, ¿a qué es igual? No lo podíamos hacer. Entonces tuvimos que desarrollar al conjunto de los enteros para que la resta fuera cerrada. Ya una vez que inventamos los enteros, entonces ya podemos poner aquí el número o el resultado que le corresponde, que es menos 18, ¿verdad? La división tampoco es cerrada ni en los naturales ni en el conjunto de los enteros. Por ejemplo, un medio, ¿a qué es igual? No lo sabemos. 22 novenos, ¿a qué es igual? Tampoco lo sabemos. Menos 43 entre 14, ¿a qué es igual? No lo sabemos. Entonces, tenemos que ampliar nuestro sistema numérico. Debemos de construir un conjunto que contenga los naturales, contenga a los enteros y a otros números nuevos que no aparecen en los enteros. Bien, vamos a recordar cómo hicimos el proceso. Primero, con el número 1 y la operación suma, hicimos todos los naturales. Investigamos las propiedades de la suma, de la multiplicación, algunas restas y algunas divisiones en los naturales. Tuvimos que ampliar el sistema. Cuando se inventó el 0, formamos el conjunto cuyo único elemento es el 0 y lo unimos con los naturales. Entonces ya pudimos hacer estas operaciones, pudimos darle nombre a todos los números naturales. Y hay otra propiedad muy importante que tiene el 0, que es la posición. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene, pero ahorita vamos a continuar. Entonces, de este conjunto, los naturales unión con el conjunto cuyo único elemento es el 0, nos ampliamos al conjunto de los z, al conjunto de los enteros. ¿Por qué? Porque en el conjunto de los enteros construimos a los negativos. Entonces ya podemos hacer restas como estas. También podemos hacer algunas divisiones, pero no todas las divisiones. Bueno, vamos a ver cómo ampliamos esto. Yo hice aquí un dibujito para que vean. Del número 1, la operación suma, hicimos los naturales. Después, cuando se inventó el 0, se agregó a los naturales y se amplió el sistema numérico. Después, con los números negativos, los agregamos a este conjunto y formamos el conjunto de los enteros, que es este que está aquí afuera. Es más amplio todavía. Y ahora vamos a formar un nuevo conjunto que contenga los naturales, que contenga este conjunto y contenga a los enteros. Ese conjunto es este conjunto que estoy marcando aquí, Q, que se va a llamar el conjunto de los números racionales.
En el conjunto de los números racionales vamos a ampliar las propiedades de suma, multiplicación, resta y división adentro de Q. Y esto quiere decir que vamos a ampliar las propiedades de suma, multiplicación, resta y división en tanto los naturales y en este conjunto como en el conjunto de los enteros. En otras palabras, las propiedades que ya encontramos en los naturales, en este conjunto natural en unión con el conjunto un único elemento es 0, y en Z se van a conservar. Vamos a ampliar el conjunto, estas operaciones se van a conservar, lo que ya hicimos antes se va a conservar y vamos a ampliar a nuevas operaciones y vamos a tener más números, otros números. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Todo número que se pueda formar de esta manera, 5 entre 8 o menos 1230 en 369 con el 5, el 8, el 169 y menos 1230 deben ser elementos del conjunto Z. Ahora, deben ser así, uno arriba y otro abajo. El 5 es elemento de Z, el 8 es elemento de Z, menos 1230 es elemento de los enteros, 169 también es elemento de los enteros. Esta es la condición, que el número de arriba debe ser elemento de los enteros, el número de abajo debe ser elemento de los enteros también. Es decir, tomo dos números enteros, uno lo pongo arriba y el otro lo pongo abajo, estoy formando un número racional. También se le llaman a estos números quebrados, como lo veíamos en la primaria. Bueno, ¿cuántos números puedo formar con los números enteros? Pues tengo muchísimos números. Por ejemplo, tengo el 18 entre 12, entre 13, tengo el 128 entre 1320, tengo el menos 125 entre 35, ¿verdad? Y puedo hacer todos los números, siempre y cuando el de arriba sea entero y el de abajo también sea entero. Aquí tengo una condición, que el de abajo voy a llamar n, o más bien q, voy a poner el de arriba, ya sé que p tiene que ser entero, p es elemento de Z y Q también tiene que ser elemento del conjunto de los enteros de Z. Pero pongo la condición de que Q tiene que ser diferente de 0. Es la única condición que le pongo al número entero de abajo, que sea diferente de 0. ¿Para qué? Para que pueda yo hacer divisiones en el conjunto de las racionales. Bueno, ya sé que tengo una infinidad de números racionales o números quebrados. Tengo muchísimos. Ahora voy a formalizar el conjunto de los números racionales de la siguiente forma. Sea Q el conjunto de los números P, elemento de los enteros, y Q, elemento de los enteros, tal que P, Q es elemento de Z y Q es diferente de 0. Este conjunto es el conjunto de los números racionales o
de los números quebrados. Veamos algunas propiedades de los números racionales. La primera, sabemos que 1 es elemento de los enteros, entonces 1 entre 1 es elemento de Q. Entonces 1 entre 1 es igual a 1. ¿Qué va a ser el neutro multiplicativo en el conjunto de los números racionales? Otro, sean P, Q elementos de Z y 1 entre 1 ya sabemos que es elemento de Q, es el neutro multiplicativo de Q. Entonces, si multiplico P entre Q por 1 entre 1, esto es igual a P entre 1 por 1 entre Q. Este es igual a P entre Q. Entonces, P es igual a P entre 1. P es igual a P entre 1. Y P entre 1 es elemento de Q, por lo que P también es elemento de Q. Eso significa que para todo P elemento de Z, es decir, cualquier número del conjunto de los enteros, implica que también es elemento de Q. Lo que ya habíamos visto antes, que Q es más grande que Z, y cualquier número de los enteros lo contiene Q. Bueno, vamos a ver el inverso multiplicativo en Q. Sea Q elemento de Q, entonces 1 entre Q es el inverso de la multiplicación en Q. Ya que si yo multiplico Q por 1 entre Q, me va a dar Q entre 1 por 1 entre Q, y esto es Q entre Q, que es lo mismo que Q más 1 por Q a la menos 1. Entonces sumo más 1 menos 1 me da 0. Q a la 0 es igual a 1. Por eso 1 entre Q es el inverso de Q. Bueno, otra más. Si A entre B es elemento de Q, entonces existe 1 entre A entre B, elemento de Q, tal que si yo multiplico A por B por 1 entre A entre B, eso me va a dar 1. Es igual a A entre B por B entre A. Este sería el inverso multiplicativo de A entre B. Este también es el inverso multiplicativo de A entre B, porque esto queda A por B entre A por B conmutando, y esto es igual a 1. Bueno, vamos a ver la multiplicación de quebrados. Sean dos números quebrados o dos números que son elementos de los racionales. Entonces se define la multiplicación A entre B por C entre D, es la multiplicación
entre números quebrados. Multiplicamos A por C y B por D. Y este es un elemento de Q, ¿verdad? La multiplicación en Q, su resultado es el elemento de Q. Esto lo vamos a usar más adelante. Ejemplos. Sean 3, 5, 7 y 11 elementos de Z. Entonces, si yo multiplico 3 quintos por 11 séptimos, el resultado es 3 por 11, 33. 5 por 7, 35. Y este es un elemento de Q. Es elemento de Q porque 33 es entero. 35 también es entero. Que es la condición que habíamos pedido. Además, 35 es distinto de 0. Otro ejemplo. Sean menos 4 entre 6 y 7 entre 15, dos números racionales. Entonces los vamos a multiplicar. Menos 4 sextos por 7 quinceavos me da 4 por 7, 28 con su signo, menos por más, da menos, 6 por 15 me da 90. Entonces me queda menos 28 noventavos. El de arriba es un número entero, el de abajo es un número entero, por lo tanto es un elemento de Q. Este número es un elemento de Q. Bien. La división de números racionales se da de la siguiente manera. Suponemos dos números, elementos de Q. La división en los racionales se define de la siguiente forma: A entre B entre C entre D. Esto es igual, este lo dejo exactamente igual, este 1 entre C entre D es lo mismo que si yo tuviera 5 entre 8, esto es igual a 5 por 1 entre 8, ¿verdad? Y aquí le pongo un 1, es igual a 5 por 1, 5, 1 por 8, 8, tengo 5 octavos, es exactamente lo mismo. Ahora, si yo divido 7 entre 1 entre 4 quintos, ¿verdad? Este es lo mismo que 7, lo dejo exactamente igual. A 1 lo divido entre 1, hace que es el neutro. Aquí me falta poner el por 1 entre 1 entre 4 quintos. Y esto es igual a 7 por 5 entre 4. Multiplico este por este y lo pongo abajo, multiplico este por este y lo pongo arriba. Entonces, es lo que voy a hacer aquí. Estos son ejemplos de los quebrados que hacíamos en la primaria. Entonces aquí lo estamos formalizando. 1 entre C por D es lo mismo A entre B por D entre C. Esto es igual a A por D por B entre C. Es lo mismo que multiplicar en cruz A por D
A por D. B por C, B por C. Estas son técnicas que aprendimos desde la escuela primaria. Ejemplos: sean 9 medios, 7 cuartos elementos de Q. Entonces, 9 medios entre 7 cuartos es lo mismo que 9 por 4, 36. 2 por 7, 14. Aquí está. Esta es la definición de división. Bueno, otro ejemplo. Sean 3 entre menos 5 y 4 entre menos 9 elementos de Q. Entonces vamos a dividir menos 3 entre menos 5 entre 4 entre menos 9. Igual, 3 por menos 9 me da 27. Menos 5 por 4 me da menos 20. Recordemos la ley de los signos. Más por menos da menos. Menos por más da menos. Bueno, ahora vamos a ver la suma de racionales. Dos números, elementos de Q, y los voy a sumar. A entre B más C entre D. El resultado debe ser A por D más B por C entre B por D. Vamos a probar. Esta parte que está aquí la multiplico por 1, que es el neutro multiplicativo, pero es un 1 especial. D entre D es 1 y B entre B es 1. Entonces, A entre B lo multiplico por D entre D. A por B, digo, A entre B por D entre D más C entre D lo multiplico por B entre B. Y entonces hago la multiplicación. A por D, A por D. B por D, B por D. Le pongo el signo más y hago la multiplicación. Aquí invierto, bueno, conmuto, más bien conmuto los números de una vez. B por C, B por C. B por D, B por D. Aquí tengo a B, D y a B, D como factor común. Lo saco. Pongo 1 entre B por D, factorizo 1 por B entre D y multiplico por A por D más B por C. Acomodo y entonces pongo la línea de quebrado, que es esta que está aquí, abajo BD y arriba la suma de A por D más B por C. Esta es la definición de suma para números quebrados. Podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, 7 entre 6 más 4 tercios es igual 6 por 3, 18, que es lo que nos dice B por D. Luego 7 por 3, 21, más 6 por 4, 24, es igual a 45 entre 18. Y este es el método de los racionales. Al rato lo vamos a usar, que todo número, que la suma de los números racionales es elemento de Q. La resta de racionales, sean dos números A entre B y C entre D elementos de Q, entonces A entre B menos C entre D es igual a AD menos BC.
entre BD. Multiplico por 1 el 1 especial de entre D y B entre B. A por D y B por D. Menos B por C, B por D. Nuevamente tengo a BD y a BD como factor común. Voy a factorizar, lo saco, pongo 1 entre BD y lo multiplico por AD menos BC. Y esto es igual a BD y AD menos BC como numerador y denominador. Veamos el inverso aditivo en los números racionales. Sabemos que el 0 y el 1 son elementos de los enteros. Entonces, 0 entre 1 es elemento de los racionales. Pero 0 entre 1 es igual a 0 por 1 entre 1, que es el neutro multiplicativo en los racionales. 0 por cualquier número me da 0. Entonces el 0 es elemento de Q. Ahora vamos a ver el inverso aditivo para los racionales. Si A entre B es elemento de Q, entonces existe el inverso aditivo que es menos A entre B, tal que si yo sumo A entre B más menos A entre B, esto es igual a A entre B menos A entre B. Hago la resta, B por B, B cuadrada, A por B, A por B, menos A por B, A por B. A por B menos A por B es 0. Y me queda 1 entre B cuadrada. Pero 0 por cualquier número me da 0. Este 0 es elemento de Q. Bien. Ahora vamos a ver el orden en los racionales. Sean 4 números A, B, C y D, elementos del conjunto de los enteros. Si el producto A por D es menor que el producto B por C en los enteros, entonces A por B es menor que B por D en ese elemento de Q. Los dos son elementos de Q. Vamos a ver. Sabemos que A por D es menor que B por C. A por D es menor que B por C. Entonces, si yo multiplico este por D, divido este por D, A por D entre D me da A, porque este con este se va, y me queda B por C entre D, que es este B por C entre D, porque estoy dividiendo entre D. Ahora, A la divido entre B, que debe ser menor que B por C entre D dividida entre B. Ahora, B que multiplica con B que divide, se van. Entonces me queda que A por B es menor que C por D. Muy bien. Ahora vamos a probar que los números racionales son densos. Hay tantos números entre un número racional y otro que por eso se dice que los racionales son densos. Sean A, B elementos de Q del conjunto de los racionales. Si A es menor que B, entonces entre A y B existe una infinidad de números
racionales. Vamos a empezar. Si A es menor que B, entonces, y yo sumo a este lado de la desigualdad A, tengo que A más A debe ser menor que A más B. Ahora, en esta misma desigualdad, sumo B. A más B, ahí está, debe ser menor que B más B. Ahora, A más A es 2A, pero 2A debe ser menor que A más B. Pero este A más B es exactamente que este A más B, es decir, aquí hay una igualdad. Entonces, A más B es menor que B más B, pero B más B es 2B. Entonces, si yo divido entre 2 las tres desigualdades, llego a la conclusión de que A es menor que A más B entre 2 menor que B. Es decir, este A más B entre 2 es el elemento de los racionales. Y si hay uno, hay muchos. Hay tantos que entre A menor que A más B entre 2 hay otra vez una infinidad de números racionales entre A y A más B entre 2. Queda aprobado. El conjunto de los racionales con las operaciones de suma y multiplicación cumple con las siguientes leyes. Leyes para la suma: sean A, B elementos de Q, entonces A más B es elemento de Q. Esta es la cerradura. La suma es cerrada en los números racionales. Otra ley: sean A, B elementos de Q, entonces A más B es igual a B más A. Aquí estamos conmutando. Esta es la ley conmutativa para los números racionales. La ley asociativa: sean A, B, C elementos del conjunto de los racionales, entonces puedo sumar A más B y el resultado se lo sumo a C, y debe ser igual a sumar primero B más C y el resultado se lo sumo a. Esa es la ley asociativa para los números racionales. La ley del neutro aditivo, neutro para la suma: existe 0 elemento de Q, elemento de los racionales. Si A es otro elemento de Q, entonces A más 0 siempre será A. Esto es lo que nos dice la ley del neutro aditivo para los números racionales. Ahora el inverso aditivo: existe menos A elemento de Q, porque ya los reflejamos y les pusimos el signo menos y dijimos que esos iban a ser los números negativos. Entonces menos A siempre existe en los racionales, tal que A más menos A es igual a 0. Esto es para toda A elemento de Q. Esta es la ley del inverso aditivo. Este 0 es el 0 de Q, que es el neutro, es el mismo. Bueno, vamos a ver ahora la multiplicación.
en los números racionales. Sean A, B, dos números elementos de Q. Entonces la multiplicación A por B es elemento de Q. Esta es la cerradura para la multiplicación en el conjunto de los racionales. Vamos a ver la ley conmutativa. Sean A, B elementos de Q, entonces A por B es igual a B por A. Esta es la ley conmutativa para los números racionales. Bueno, ahora vamos a ver la ley asociativa para los racionales. Sean A, B, C elementos de Q. Entonces multiplico primero B por C y el resultado se lo multiplico a A. Debe ser igual a multiplicar primero A por B y el resultado se lo multiplico a C. Esta es la ley asociativa para la multiplicación. Ahora vamos a ver la ley del neutro multiplicativo para los números racionales. 1 es elemento de Q, tal que si multiplico a 1 por A, el resultado va a ser A para cualquier A elemento de Q o para cualquier número que esté dentro de Q. Esta es la ley del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es 1, es el número 1. Ahora, vamos a ver el inverso multiplicativo. Existe 1 entre A, elemento de Q, tal que si yo multiplico A por 1 entre A, el resultado me va a dar 1, que es el neutro multiplicativo. Esto es para toda A, elemento de Q. Bien, ahora vamos a ver la ley distributiva que distribuye a la suma con la multiplicación en los números racionales. Sean A, B, C elementos del conjunto de los racionales. Entonces A que multiplica a B más C, lo hacemos primero B más C y el resultado lo multiplicamos por A. Debe ser lo mismo que multiplicar A por B y sumarle A por C. Esto en el caso de que A esté del lado izquierdo. En caso de que el producto esté del lado derecho, entonces primero se suma A más B, el resultado se multiplica por C. Y debe ser igual a A por C más B por C. Aquí el conjunto de los racionales con la suma y la multiplicación, y se cumple estas leyes que acabamos de explicar, entonces se dice que Q con la operación más y la operación multiplicación cumple con las condiciones de campo, o los números racionales junto con la suma y la multiplicación forman un campo si cumple con estas leyes que estamos viendo.